Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. Uno de los temas más sonados, de que más se ha hablado en los últimos días, es la fusión de algunos ministerios. La unificación de algunos ministerios planteada por el presidente de la República, Luis Abinader, en unas posibles reformas a la Constitución de la República. Como por ejemplo, la unificación del Ministerio de Agricultura con el Instituto Agrario Dominicano, IAD, que sí tiene mucha razón de ser esa fusión, porque hace años que solo debería existir el Ministerio de Agricultura, porque hay una dualidad de funciones, es decir, tanto Agricultura como el IAD hacen lo mismo, trabajan con el agro, con la agropecuaria, y solo tener una dualidad es solo mantener una gran cantidad de empleados. Aunque el presidente de la República lo plantea supuestamente para una reducción de los gastos en el presupuesto nacional, pero también se plantea la otra de las instituciones que plantean fundir, unificar, es el Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior. Con ese es más complejo, mucha gente no está de acuerdo, entre lo que estoy yo. No estaría de acuerdo nunca con la unificación del Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación. Estas tienen funciones distintas, no hacen lo mismo. Mientras el Ministerio de Educación se dedica a trabajar con la educación desde preprimaria hasta preuniversitaria, en la educación pública nacional sobre todo, el Ministerio de Educación Superior solo trabaja con la regulación, se dedica a regular las universidades en el país, es decir, todo lo que tiene que ver con educación superior. Son funciones muy diferentes y con el argumento de querer reducir gastos, no creo que se deben fusionar. Ahí hay más oposición, tanto de la ADP, de ex presidente de ADP, tal vez de ex ministro de Educación y otras personalidades. Es un asunto más complejo, que por un asunto politiquero, de populismo, no se pueden llevar a cabo todo lo que plantea el presidente de la República, aunque la última palabra la tiene el Congreso Nacional, que es quien debe aprobar los planteamientos del presidente Luis Abinader o rechazarlos. También se plantea la desaparición de algunas instituciones, muchas de las cuales hace años que no deberían existir, porque solo son utilizadas para nombrar lo suyo, para poder nombrar a sus seguidores, a los que hacen campaña, muchas veces para llenarlo de botellas, en todos los gobiernos pasados, y sigue ocurriendo en el actual gobierno del Abinader. El Instituto del Tabaco, el Instituto del Azúcar, y muchísimas instituciones que andan por ahí que solo son utilizadas para clientelismo, para politiquería, que sí deberían desaparecer. Y eso daría un ahorro y se dejarían de estar usándolo solo para llevar botellas y gastos innecesarios, mientras a la población se le dé la respuesta destinando esos recursos a cosas prioritarias, a cosas que las comunidades necesitan realmente y que tienen años siguiéndola, y que los gobiernos nunca le hacen caso. Siempre tienen oídos sordos y son ciegos para ver esos reclamos de la mayoría de comunidades en el país, mientras se gastan miles de millones de pesos en esa politiquería, en ese clientelismo, para pagar favores políticos, y son muchas de esas instituciones utilizadas para eso. Habrá que esperar, pero entiendo, como mucho más, que el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación no deben ser unificadas, pues esas sí que tienen funciones diferentes y no se puede, repito, por un interés de populismo del presidente Luis Abinader, querer hacer cosas, querer que el Congreso apruebe cosas que no deben ser y que no realmente favorecen a la mayoría de la población. Farideh Raful y el operativo Familia en Paz. Recientemente la ministra Farideh Raful de Interior y Policía implementó, sobre todo en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, el operativo denominado Familia en Paz, conjuntamente con la Policía Nacional. Aquí todos los operativos, y los operativos no son más que la misma redada, donde la Policía Nacional sale por diferentes sectores del país a llenar camiones de jóvenes que trabajan y estudian para hacer un bulto y justificar que están combatiendo la delincuencia.
pero siempre apresando a los que no son, mientras los que son muchas veces andan por ahí en libertad, riéndose de la población, cometiendo los mismos delitos, la misma travesura, la misma delincuencia, muchas veces protegidos por una gran parte de los policías, de unos policías que han vivido siempre la delincuencia. Entonces yo tengo años diciendo en todos los gobiernos que solo tendrán éxito y Farideh Raful solo podrá tener éxito en su iniciativa si implementan medidas de inteligencia investigativa. Lo he dicho cientos de veces en todos los gobiernos, que de manera focalizada, selectiva, sean apresados los delincuentes, que sean ubicados las pandillas, las bandas, los focos de delincuencia donde quiera que estén. Y eso solamente es posible lograrlo, no con redada, no con apresamiento globalizado, apresando a los que no son, sino con esa focalización, selectivamente ubicado a los que son, apresándolo, sometiéndolo a la justicia y llevándolo a prisión, y que sean condenados todos aquellos que resulten culpables de haber cometido hechos delictivos. De lo contrario, será un fracaso más la iniciativa de Farideh Raful, porque tirando redadas que solo apresan a los inocentes, no es posible. Entonces, eso sí es posible, pero no que Farideh reciba informaciones de la policía, sino que con un equipo serio, responsable, confiable a su alrededor, se decidan a realizar esa medida de inteligencia investigativa para que puedan realmente ubicar, repito, de manera selectiva, los focos delincuenciales donde quiera que estén, y todos aquellos que resulten culpables de cometer hechos delictivos sean apresados, sean sometidos a justicia y con buenos expedientes tengan éxito en los tribunales y puedan pagar por los crímenes que cometen. Pero mientras tanto sean redadas que han fracasado en todos los gobiernos. Se recuerda que en los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina se implementaron diferentes operativos, aquellos muy conocidos llamados barrios seguros y otros que de seguro no tenían nada, que no pasaban de ser la misma redada, siempre fracasada, un fracaso total, que nunca combatieron la delincuencia. Entonces, sin duda, ministra Farideh Raful, si quiere tener éxito en sus acciones en contra de la delincuencia, conjuntamente con la Policía Nacional, elaboren, implementen medidas de inteligencia investigativa. Repito, no con informaciones falsas de la Policía Nacional, con un equipo serio, responsable, confiable a su alrededor, que también, repito, de manera focalizada, selectiva, pueda dar con el paradero, con la ubicación de esos focos delincuenciales que han mantenido durante años en todos los gobiernos la misma delincuencia, el estado de inseguridad en la población dominicana. Aquí hay una constante inseguridad ciudadana para la gente que trabaja y estudia, para la gente buena. Sin embargo, los delincuentes siempre se están riendo de la población porque son protegidos por una parte de los policías que viven de ellos. Farideh Raful, implemente la medida de inteligencia investigativa y sin duda podrá tener éxito en el combate a la delincuencia. De lo contrario, será un fracaso más de los tantos operativos que sin éxito han implementado todos los gobiernos en la República Dominicana para supuestamente combatir una delincuencia que muchas veces es protegida por una parte de la policía. Vamos a esperar que acoja esa propuesta que durante años yo he dicho que solo así podría combatirse la delincuencia. Medidas de inteligencia investigativa, ministra Raful. Señores, la escuela José Reyes del Carril en Jaina, sin docencia, ¿saben ustedes por qué? Por falta de profesores. Una vergüenza, presidente Abinader, una vergüenza, ministro Ángel Hernández. Que a propósito del ministro Ángel Hernández, mucha gente se pregunta por qué estará ahí todavía. ¿Cuáles son los favores que le debe el presidente Abinader para mantenerlo como ministro de Educación? Que no ha pegado una, que solo ha servido para crear más dificultades a la inmensa mayoría de los padres dominicanos, de los más de 2 millones de estudiantes que tienen que acudir a la escuela pública. No solamente la escuela del Carril en Jaina,
Son docenas de escuelas que suspenden la docencia constantemente por falta de profesores, por falta de aula, por falta de butacas, con dificultades por falta de conserje. Cuando se decía que había dinero de más, producto del 4% para la educación. Y yo continúo preguntándole al presidente Luis Abinader que dónde está el dinero del 4% que ha producido el 4% para la educación. Aquí se luchó en la calle, mucha gente buena, para lograr que se aprobara el 4% para la educación. Se logró y no ha habido ningún resultado positivo a favor de la población. No ha mejorado la educación con todo ese dinero. Entonces, aquí hay miles y miles de jóvenes, de muchachos y muchachos, que estudiaron educación en las diferentes universidades, que han concursado y que están constantemente exigiendo un puesto en las escuelas públicas, que sean nombrados en la educación pública nacional. ¿Y cómo es posible que todavía se esté suspendiendo la docencia y que el año escolar haya iniciado con serias dificultades por falta de maestros en las aulas de la escuela pública, cuando debería haber, igual que aula, maestro de más? Presidente Abinader, eso es una vergüenza que en la escuela José Reyes del Carriz no haya docencia por falta de maestros, cuando realmente hay maestro de más, pero sin ser nombrado, que están graduados y con capacidad, la mayoría, para estar impartiendo docencia en la educación pública nacional. Eso es una vergüenza. Presidente Abinader, déle respuesta a esta población. ¿Qué se está haciendo con el dinero del 4%? ¿Por qué aquí se suspende docencia constantemente? Por falta de aula, por falta de butaca, por falta de escuela, por falta de maestros, cuando debería haber de más. Que ciertamente hay profesores de más, pero no están nombrados en las escuelas públicas. Una vergüenza, presidente Abinader. Porque es usted quien debe dar respuesta. No es Ángel Hernández, es usted quien debe dar respuesta a esta población.